De la Orden de Carmelitas Descalzas y mártir. Nació en Alemania de una familia judía el año 1891. Educada en la religión judía, después de haber enseñado filosofía durante algunos años, entre grandes dificultades, recibió por el bautismo la nueva vida en Cristo, entrando unos años después en el Carmelo de Colonia. Fue encarcelada por el régimen nazi y murió el año 1942 en la cámara de gas del campo de exterminio de Auschwitz, cercano a Cracovia, en Polonia. Comencemos pidiendo perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Con tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de nuestros padres, que guiaste a la mártir Santa Teresa Benedicta en el conocimiento de tu Hijo crucificado, imitándole incluso en la muerte, concédenos por su intercesión que todos los hombres reconozcan a Cristo Salvador y por medio de él puedan contemplarte para siempre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor: yo la llevo al desierto, le hablo al corazón. Allí responderá como en los días de su juventud, como el día de su salida de Egipto. Me desposaré contigo para siempre, me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura. Me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Palabra de Dios. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo, la casa paterna. Rendado está Rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu Señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Las traen entre alegrías y algazara, van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alguzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se dio
respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Elevamos nuestras peticiones al Señor para que la Iglesia de Cristo contribuya a reconstruir la unidad espiritual de Europa en un clima de respeto a las otras religiones y a las genuinas libertades. Roguemos al Señor para que la vida contemplativa sea testimonio con su silencio y oración de la sabiduría de la cruz que animó en la fe hasta el martirio a Santa Teresa de Benedicta. Roguemos al Señor para que cuando se dedican a la investigación, la ciencia y la reflexión ayuden al mundo a esperar con inteligencia, como hicieron las vírgenes prudentes, la venida del esposo. Roguemos al Señor. Padre misericordioso, concédenos lo que con fe te hemos pedido en la fiesta de Santa Teresa de Benedicta de la Cruz, por Cristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio unido vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad estos dones que te ofrecemos en la fiesta de tu mártir Santa Teresa de Benedicta, y ya que has llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la antigua alianza, actualiza el que tu Hijo te ofreció con su sangre, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de la gloriosa mártir Santa Erika Stein, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuera de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Un santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Cielos están y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres el que da, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que sacrifiques estos dones con espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando ibas a entregar a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Oremos.